Cuando Rafael Sandoval vio a Guadalupe, o Lupita como la llamaban en la hacienda, arrodillada, limpiando el piso de mármol de su ancestral propiedad, algo dentro de él se rompió. No era lástima, no era incomodidad, era algo mucho más profundo. Era como si una parte de su alma, que había estado dormida durante siglos, de repente despertara. Una voz que no era suya, una voz añeja, susurró apenas audible: «Por fin te encuentro, mi princesa». Rafael sacudió la cabeza. Debía estar trabajando demasiado. Los billonarios no tienen tiempo para ensoñaciones románticas con empleadas domésticas, pero sus ojos, sus malditos ojos, se rehusaban a apartarse de ella. Había algo en la forma en que se movía, algo en la curvatura de su espalda, algo en la dignidad silenciosa con que realizaba aquel trabajo humillante, como si limpiar pisos fuera solo un disfraz, como si estuviera esperando algo o a alguien. Si alguna vez has sentido una conexión instantánea con un extraño, como si lo conocieras de otra vida, este video va a cambiar todo lo que piensas sobre las coincidencias. La hacienda Sandoval se alzaba imponente en las afueras de Guadalajara. Construida en 1810, era una de las propiedades más antiguas y valiosas de Jalisco. Sus jardines se extendían por varias hectáreas. Sus salones guardaban obras de arte valuadas en millones de pesos. Y sus sótanos. Bueno, nadie hablaba de los sótanos. La familia Sandoval tenía una regla no escrita desde hacía generaciones: lo que está enterrado, permanece enterrado. Rafael heredó todo esto a los 28 años, cuando sus padres murieron en un trágico accidente automovilístico. Ahora, a los 38, era uno de los hombres más ricos de México. Comandaba un imperio de tequila, tecnología y bienes raíces. Era temido en los consejos de administración, respetado en las reuniones de negocios, envidiado en las revistas de sociales y completamente solo. 3 matrimonios fracasados, ningún hijo, ninguna conexión verdadera con otro ser humano además de su abuela, doña Remedios, quien a los 92 años vivía en el ala este de la hacienda como una reliquia viviente de otro tiempo. Ella era la única persona en el mundo que Rafael amaba, y también la única que temía. Guadalupe Morales llegó a la hacienda una mañana de lunes. Tenía 29 años, un hijo de 4 llamado Toñito, y una historia que nadie preguntó. La agencia de empleos domésticos la envió como sustituta temporal. La empleada anterior había renunciado de repente, alegando haber visto cosas extrañas en la hacienda. Sombras que se movían solas, voces en idiomas que nadie reconocía, y una sensación constante de que alguien la observaba desde los retratos antiguos en las paredes. Lupita no creía en fantasmas, ella creía en dinero, y la hacienda Sandoval pagaba el triple del mercado. Con ese salario, finalmente podría sacar a Toñito del cuartucho de vecindad donde vivían y darle un futuro digno. Fantasmas o no, ella estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa por su hijo. En la primera semana aprendió la rutina: despertar a las 5, preparar café, limpiar los salones principales antes de que Rafael bajara a las 8. Nunca mirar directamente a los ojos de Rafael. Nunca hablar a menos que le preguntaran. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, entrar al ala este donde vivía doña Remedios, o al sótano. Rafael la ignoró completamente en los primeros días. Ella era invisible para él, como todas las otras empleadas, solo una pieza más en el engranaje que mantenía su vida funcionando. Él pasaba por ella sin siquiera registrar su presencia. Hasta aquel jueves estaba lloviendo a cántaros, una de esas tormentas torrenciales que inundan Guadalajara. Rafael trabajaba en su despacho cuando oyó un ruido viniendo de la cocina. Un grito ahogado, el sonido de algo rompiéndose y después silencio.
Él no sabía por qué se levantó. No sabía por qué sus pies lo llevaron tan rápido hasta allá. No sabía por qué su corazón estaba latiendo como si su vida dependiera de lo que encontrara. Cuando llegó a la cocina, vio a Lupita, Guadalupe, sosteniendo su mano derecha contra el pecho, agua hirviendo, el jarro roto en el suelo y lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro, mientras mordía su labio para no gritar de dolor. Cualquier otro patrón habría llamado a la encargada, habría mandado llevarla al hospital, habría regresado a su despacho sin un segundo pensamiento. Pero Rafael hizo algo que sorprendió a ambos. Él tomó su mano. En el instante en que sus dedos tocaron la piel quemada de Lupita, el mundo se detuvo. Literalmente, se detuvo. El sonido de la lluvia desapareció. La luz pareció cambiar. Y por una fracción de segundo, tal vez menos, Rafael vio algo imposible. Vio cadenas. Cadenas de hierro gruesas y oxidadas. Vio muñecas marcadas por el metal. Vio sangre oscura escurriendo por piel morena. Y escuchó una voz, su propia voz, pero diferente, con un acento que no reconocía, diciendo: «Te voy a liberar, te lo prometo, aunque muera intentándolo». Lupita retiró su mano, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos, normalmente bajos y sumisos, encontraron los de él por primera vez. Y Rafael vio algo en aquella mirada que lo heló hasta los huesos. Reconocimiento. No el tipo de reconocimiento de quien conoció a alguien en una fiesta. El tipo de reconocimiento de quien encuentra a alguien que buscó toda una vida o por varias vidas. «Tú también lo viste, ¿verdad?», susurró ella. No era una pregunta. Rafael retrocedió un paso, después otro. Su mente racional gritaba que aquello era una locura, que estaba exhausto, que necesitaba vacaciones, que probablemente estaba desarrollando algún tipo de brote psicótico causado por estrés corporativo. Los billonarios no tienen visiones. Los billonarios no sienten conexiones místicas con empleadas domésticas. Los billonarios son hombres prácticos que construyen imperios y cuentan números. «¿Qué fue eso?», preguntó, pero su voz salió temblorosa. «Nada, señor Sandoval. Disculpe la molestia. Limpiaré el desastre». Y así, tan rápido como había comenzado, el momento pasó. Lupita volvió a ser invisible. Rafael regresó a su despacho, pero algo había cambiado. Algo había despertado. Y ambos sabían, incluso sin admitirlo, que sus vidas nunca más serían las mismas. Si esta historia ya está removiéndote de alguna forma, sabe que aún ni siquiera hemos comenzado a arañar la superficie. Lo que viene a continuación te dejará sin palabras. En las semanas siguientes, Rafael hizo algo que nunca había hecho antes. Comenzó a observar a una empleada, no de forma inapropiada, se justificaba a sí mismo, solo curiosidad profesional. Él era un hombre de negocios. Analizar personas era parte de su trabajo. Él estaba solo intentando entender por qué aquella mujer en particular provocaba en él sensaciones tan extrañas. Pero cuanto más observaba, más perturbado se sentía. Guadalupe se movía por la hacienda como si conociera cada rincón. Ella sabía exactamente dónde cada objeto debía estar, incluso los que nadie más usaba desde hacía décadas. Ella evitaba ciertos puntos del piso, como si hubiera algo en ellos que la incomodaba. Y una vez, Rafael la sorprendió mirando un retrato antiguo en la galería, con una expresión que solo podía describirse como añoranza. El retrato era de una mujer desconocida. No había placa identificando quién era. Apenas la fecha en la esquina, 1651. La mujer en el retrato era blanca, europea, vestida con ropas de la nobleza colonial. Nada que ver con Lupita, pero algo en su mirada, al encarar aquella pintura, hizo que Rafael sintiera un frío en la espalda. «¿La conoces?», preguntó, apareciendo detrás de ella. Lupita dio un salto.
claramente asustada. «No, señor. Disculpe, no debería estar aquí en esta ala. Voy a volver al trabajo». «¿Quién es ella?». Rafael insistió, apuntando al retrato. «No sé, señor. No conozco la historia de su familia». Estaba mintiendo. Rafael sabía reconocer mentiras. Había construido un imperio sobre la habilidad de detectar cuando alguien no estaba siendo honesto, pero decidió no presionar. Aún no. Aquella noche fue hasta el despacho de la hacienda, donde estaban los archivos históricos de la familia. Los Sandoval eran obsesionados con la genealogía. Cada nacimiento, matrimonio y muerte estaba documentado en libros que remontaban a la llegada de la familia a Guadalajara en el siglo XVII. Rafael nunca se había interesado por eso antes. Historia era para profesores y arqueólogos. Él era un hombre del presente y del futuro, pero ahora él quería saber, necesitaba saber. Pasó horas hojeando documentos amarillentos, diarios empolvados, cartas desbotadas por el tiempo, y en algún momento cerca de la medianoche encontró algo que hizo que su sangre se helara. Era una lista de propiedades de la familia datada en 1650, y entre caballos, tierras y ganado había otra categoría, una categoría que Rafael sabía que existía en la historia de México, pero que nunca había confrontado directamente en la historia de su propia familia: esclavos. La lista contenía 27 nombres, 27 seres humanos que fueron tratados como propiedad por sus antepasados. Rafael sintió náuseas, rabia, vergüenza, todo al mismo tiempo. Su fortuna, su hacienda, todo lo que él era, había sido construido literalmente sobre los cuerpos de personas esclavizadas, y entonces vio un nombre en la lista que hizo que su corazón se parara. Guadalupe. Estaba allí, escrito en tinta marrón desbotada. Guadalupe, adquirida en 1649. Origen, costa de África. Edad estimada, 17 años. Marca, corona en la nuca. Observación, dice ser princesa. Valor muy alto. Rafael releyó aquella línea una decena de veces. Debía ser coincidencia. Guadalupe era un nombre común. La marca de la corona era... bien, él ni siquiera sabía si la Lupita del presente tenía alguna marca. Estaba dejándose llevar por la imaginación. Pero entonces, otra entrada llamó su atención. Más abajo en la misma lista, Rafael, nacido en la propiedad en 1632. Edad, 18 años. Observación, rebelde. Intentó fuga en 1648, castigado con 50 latigazos. Atención especial debido a la ligación con la africana Guadalupe. Rafael largó el documento como si estuviera en llamas. Aquello era demasiado, era insano, era imposible. Él estaba leyendo sobre personas que vivieron hace casi 400 años, personas que por casualidad tenían los mismos nombres que él y la empleada que trabajaba en su casa. Coincidencia, solo coincidencia, pero una voz dentro de él, la misma voz que había susurrado: «Finalmente te encontré, mi princesa». Aquel primer día, ahora susurraba otra cosa. Sabes que no es coincidencia, siempre lo supiste. Solo tuviste miedo de recordar. Rafael no durmió aquella noche, ni en las noches siguientes. 3 días después, algo sucedió que cambió todo. Era tarde en la mañana. Rafael trabajaba en su despacho cuando oyó voces que venían del ala este. Voces altas, agitadas. Una de ellas era definitivamente de Doña Remedios. La otra, él no la reconocía inmediatamente, pero había algo familiar en ella. Cuando llegó al ala este, encontró una escena que jamás esperaba ver. Doña Remedios estaba de pie, algo que ella raramente hacía sin ayuda a los 92 años. Sus ojos, normalmente turbios por la edad,
Estaban desorbitados y enfocados, y en sus manos, temblando, había un medallón antiguo que Rafael nunca había visto antes. Pero lo más chocante era la persona para quien doña Remedios estaba mirando. Lupita, la empleada, estaba parada en la puerta del ala este, claramente tan confusa como Rafael. Ella sostenía un balde y un trapo. Probablemente había entrado por error, pensando que era permitido limpiar allí. Su rostro mostraba arrepentimiento y miedo de haber quebrado una regla. Pero doña Remedios no parecía enojada. Parecía aterrorizada y fascinada, y algo más, que Rafael no conseguía identificar. Es imposible. La voz de la vieja señora salió trémula. Es completamente imposible. No puedes estar aquí. Debiste haber muerto. Tú moriste. Yo vi en los registros. Yo leí la historia. Tú moriste en 1650. Abuela, ¿de qué está hablando? Rafael se aproximó preocupado. Mírala. Doña Remedios apuntó a Lupita. Mírala con atención. Mira su cuello. La marca de la corona. Es ella. Es la princesa. Volvió después de todos estos años. Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, doña Remedios tambaleó y desmayó en los brazos de Rafael, aún sosteniendo el medallón antiguo, como si su vida dependiese de él. En el silencio que se siguió, Rafael miró a Lupita y por primera vez, realmente miró y vio lo que su abuela había visto. Allí, en la nuca de Lupita, parcialmente cubierta por el cabello recogido, había una marca de nacimiento, una marca en formato inconfundible, una corona, el mismo formato descrito en los documentos de 1650, la marca de la princesa africana, la marca que identificaba a Guadalupe como realeza en su tierra natal, antes de ser capturada y esclavizada. La misma marca que ahora estaba en la piel de una empleada doméstica que limpiaba la hacienda construida sobre el local donde sus ancestros fueron mantenidos en cautiverio. Rafael sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El mundo como él lo conocía estaba desmoronándose, y en su lugar surgía algo mucho mayor, mucho más antiguo y mucho más aterrador que cualquier negocio que él ya había enfrentado, porque algunas verdades no pueden ser ignoradas, algunas deudas no pueden ser pagadas con dinero, y algunas almas no descansan hasta encontrar lo que procuran hace siglos. ¿Qué harías en el lugar de Rafael? ¿Tendrías coraje de descubrir la verdad? ¿O preferirías vivir en la ignorancia? Comenta ahí abajo tu respuesta. Doña Remedios fue llevada para su cuarto. El médico de la familia fue llamado. Rafael pasó la noche al lado de su cama, esperando que despertase, necesitando respuestas que solo ella podría dar. Lupita fue mandada, aunque por una semana. Licencia remunerada, le dijeron a ella. Rafael no podía mirarla. No podía estar en el mismo ambiente sin sentir que el suelo iba a ceder bajo sus pies. Él necesitaba tiempo para procesar, tiempo para entender. Era el momento de decidir si estaba perdiendo la cabeza o si lo imposible era, de alguna manera, real. Pero la distancia no ayudó en absoluto. Al contrario, cuanto más tiempo pasaba lejos de Guadalupe, más pensaba Rafael en ella. Soñaba con ella. Sueños tan vívidos que despertaba sudando, con lágrimas en los ojos y con palabras en un idioma que no conocía en la punta de la lengua. En los sueños, él no era billonario. Él era joven, fuerte. Su piel era más oscura, curtida por el sol. Su espalda cargaba cicatrices de latigazos y sus ojos, siempre sus ojos, estaban fijos en una mujer de belleza impresionante que trabajaba en los campos, pero caminaba como una reina. Ella se llamaba Guadalupe y ella era todo. Esto es imposible. Rafael se repetía a sí mismo cada vez que despertaba. Soy un hombre de negocios. No creo en vidas pasadas. No creo en almas gemelas. No creo en nada que no pueda ser probado en un tribunal
o en una hoja de cálculo de Excel. Pero entonces, ¿por qué su corazón dolía cuando pensaba en ella? ¿Por qué sentía una culpa aplastante cuando recordaba la marca de corona en la nuca de Guadalupe? ¿Por qué cada vez que cerraba los ojos veía cadenas, sangre y una promesa hecha al amanecer? Voy a liberarte, aunque muera intentándolo. Al tercer día, doña Remedios finalmente despertó. Estaba débil, pero lúcida, y cuando vio a Rafael sentado al lado de la cama, la primera cosa que dijo fue: encontraste los documentos, ¿verdad? ¿Sabes sobre ellos? Sobre el Rafael de 1650, sobre la princesa. Rafael tragó saliva. Abuela, ¿qué sabe usted sobre eso? Todo, mi nieto, sé todo. Es hora de que tú también lo sepas. Pero prométeme una cosa primero. Prométeme que lo que te cuente no va a hacerte huir. Prométeme que esta vez vas a hacer diferente. Prométeme que no vas a repetir el error. ¿Qué error, abuela? ¿De qué está hablando usted? Doña Remedios cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos. Trae el baúl, ella dijo. El baúl que está en mi armario, el que nadie nunca abrió, está en la hora. Rafael nunca había visto el baúl antes. Era pequeño, de madera oscura, con herrajes de metal oxidado por el tiempo. Debía tener por lo menos 200 años, tal vez más. Cuando lo colocó en la cama de la abuela, sus manos temblaban. Este baúl. Doña Remedios comenzó. Pasa de madre a hija en mi familia por generaciones. Mi madre me lo dio. La madre de ella se lo dio a ella. Y así por delante, remontando hasta 1651. ¿Sabes qué hay aquí dentro? Rafael negó con la cabeza. La historia verdadera de la familia Sandoval. La historia que nunca fue contada. La historia que explica por qué esta hacienda está maldita. Por qué ningún Sandoval consigue ser feliz en el amor. Por qué todos nosotros cargamos una culpa que no sabemos nombrar. Doña Remedios abrió el baúl con una llave que usaba en un collar escondido bajo la ropa. Dentro había un único objeto, un diario encuadernado en cuero, con hojas amarillentas y una escritura elegante, pero desbotada. Este diario, doña Remedios continuó, fue escrito por Catalina Sandoval, esposa del primer patriarca de la familia, la mujer del retrato que tu empleada quedó mirando, y cuenta la historia de dos esclavos que cambiaron para siempre el destino de esta casa. Rafael pegó el diario con reverencia. Las páginas eran frágiles, algunas ilegibles, pero conforme él comenzaba a leer, el mundo a su alrededor desapareció. Solo existía aquella historia, aquella verdad, aquel horror. El diario contaba que en 1649 un barco negrero llegó al puerto de Guadalajara con una carga especial. Entre los esclavos había una joven diferente. Ella no bajaba los ojos, no curvaba la cabeza, aunque encadenada, aunque herida, aunque habiendo perdido todo. Ella mantenía una dignidad que asustaba a los comerciantes. Cuando preguntaron quién ella era, ella respondió en un español sorprendentemente bueno: yo soy Guadalupe, hija del rey Obafemi del reino de Hoyo. Yo soy una princesa, y un día, cuando mi pueblo sepa lo que ustedes hicieron, no habrá piedra sobre piedra en sus tierras. Los comerciantes rieron, la vendieron por un precio alto para la familia Sandoval, y fue así que la princesa Guadalupe llegó a la hacienda que un día se tornaría la hacienda donde Rafael vivía ahora. Catalina Sandoval, la esposa del patriarca, quedó fascinada por la nueva esclava. Nunca había visto a alguien con tanta presencia, tanta inteligencia, tanta fuerza interior, contra la voluntad del marido. Ella trató a Guadalupe con una gentileza incomún. Permitió que ella trabajara dentro de la casa en vez de los campos. Le enseñó a leer y escribir mejor y, poco a poco, desarrolló por ella un afecto que no sabía nombrar. Pero Catalina también notó otra cosa.
Notó las miradas entre Guadalupe y un esclavo nacido en la propiedad. Un joven llamado Rafael, fuerte, inteligente, rebelde. Ya había intentado huir una vez y cargaba las cicatrices en las espaldas, pero sus ojos, sus ojos brillaban de un jeito diferente cuando miraban a la princesa africana, y los ojos de ella hacían lo mismo. Rafael paró de leer. Sus manos temblaban tanto que mal conseguía asegurar el diario. Continúa, doña Remedios dijo. Necesitas saber el resto. Las próximas páginas del diario describían lo que Catalina testimonió a lo largo de meses. Los encuentros secretos entre Guadalupe y Rafael, las conversaciones susurradas en cantos oscuros, las promesas hechas bajo la luna y, finalmente, la decisión que sellaría el destino de ambos. Rafael planeó una fuga. Él conocía trillas secretas por la mata. Tenía contactos en quilombos distantes. Si consiguieran llegar hasta allá, estarían libres, podrían vivir juntos, construir una vida, tener hijos, seres humanos en vez de propiedad. La fuga fue marcada para la noche de luna nueva. Catalina descubrió por accidente, oyendo una conversación que no debería oír, y ella enfrentó un dilema imposible. Denunciar los esclavos significaba condenarlos a muerte. Quedar en silencio significaba traicionar a su marido. Ella eligió el silencio, pero alguien más sabía. Alguien que no tuvo la misma compasión. Los fugitivos fueron capturados antes de que llegaran a la mata, traídos de vuelta en cadenas. Y lo que sucedió después hizo Catalina Sandoval cargar culpa por el resto de la vida. Rafael fue ejecutado en el patio central de la hacienda, enfrente de todos los otros esclavos, enfrente de Guadalupe. La forzaron a asistir mientras el hombre que ella amaba era torturado y muerto lentamente. Y cuando todo acabó, cuando el cuerpo de Rafael yacía en el suelo encharcado de sangre, Guadalupe miró para el patriarca Sandoval y dijo palabras que serían recordadas por generaciones. Usted mató el cuerpo de él, pero el alma de él es mía, y volveremos cuantas veces sea preciso. Y cuando volvamos, los papeles estarán invertidos. Yo juro por mi linaje real. Yo juro por la sangre de mis ancestros. Lo que usted hizo aquí hoy será pagado, aunque lleve 1000 años. 3 días después, Guadalupe estaba muerta. Dijeron que fue fiebre, pero Catalina sabía la verdad. Ella había muerto de dolor, de corazón partido, de negarse a vivir en un mundo sin Rafael. Y desde entonces, la maldición comenzó. Rafael soltó el diario. Estaba llorando. No sabía cuándo había empezado, pero lágrimas escurrían por su rostro sin que él pudiera controlarlas. ¿Entiendes ahora?, preguntó doña Remedios. ¿Entiendes lo que está sucediendo? Yo soy él, susurró Rafael. Yo soy el Rafael de 1650. Y Lupita, la empleada, ella es la princesa. Sí, ustedes volvieron después de casi 400 años. Ustedes finalmente volvieron. Y ahora la pregunta es, ¿vas a hacer diferente esta vez? ¿O vas a repetir el mismo error que tu familia viene repitiendo a generaciones? ¿Qué error? Doña Remedios sujetó la mano del nieto con una fuerza sorprendente para su edad. Negar, huir, tener miedo. Cada generación de Sandoval desde 1650 encontró a alguien así. Una conexión inexplicable. Un alma que reconocían sin saber por qué. Y cada generación hizo la misma cosa. Reculó, racionalizó, escogió lo conveniente en vez de lo verdadero. Y la maldición continuó. Los matrimonios infelices, los corazones vacíos, la riqueza que nunca trae paz, y su marido, abuela, mis padres, ellos también. Mi marido me amaba. Doña Remedios interrumpió. Pero había otra, una mujer simple que trabajaba en la hacienda vecina. Él sentía algo por ella que nunca sintió por mí. Yo vi en su mirada, pero él
escogió el nombre, el estatus, la fortuna, y murió infeliz, como tu padre, como todos ellos. Pero yo no soy esclavo ahora, y Lupita no es más princesa. Los papeles están invertidos, exactamente como ella profetizó. Exactamente. Doña Remedios sonrió. Entonces, quizás, esa sea la chance de romper el ciclo. Tal vez el universo esté finalmente dando a ustedes la oportunidad de hacer diferente. La pregunta es, ¿tienes coraje? Rafael quedó en silencio por un largo tiempo. Todo que él creía sobre el mundo, sobre sí mismo, sobre la realidad, estaba siendo desafiado. Él era un hombre práctico, un hombre de números y contratos, no de profecías y maldiciones. Pero los sueños, las visiones, la marca de corona, el diario de 1650, el nombre idéntico, todo se encajaba de una forma que no podía ser coincidencia. Y había algo más, algo que él no conseguía negar, aun queriendo. Desde el momento en que vio a Lupita de rodillas en aquel piso de mármol, Rafael Sandoval supo que su vida nunca más sería la misma. Supo que había encontrado algo que procuraba a mucho tiempo, tal vez a vidas enteras. La pregunta no era si él creía, la pregunta era si él tenía coraje de aceptar. Necesito verla, él dijo finalmente. Necesito hablar con ella. Doña Remedios asintió. Pero antes, hay más una cosa que usted necesita ver. Algo que va a probar de una vez por todas que eso es real. Algo que está escondido en esta hacienda a siglos. Algo que yo misma nunca tuve coraje de procurar. ¿Qué? El sótano. El lugar donde ellos eran mantenidos. El lugar donde Rafael fue ejecutado. Está todo allá aún. Las cadenas, los grilletes. Y dicen que también hay algo más. Algo que Catarina escondió después de la muerte de ellos. Algo que ella no tuvo coraje de destruir. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espina. El sótano. La única parte de la hacienda que estaba siempre trancada. La única área que incluso las empleadas eran prohibidas de limpiar. ¿Qué Catarina escondió allá? Doña Remedios bajó los ojos. El retrato. Ella encomendó un retrato de Lupita antes de ella morir, en secreto del marido. Quería preservar la imagen de aquella mujer extraordinaria que había tocado su vida de una forma que nunca consiguió explicar. Y junto con el retrato, ella escondió otra cosa. Algo que pertenecía a Rafael, algo que él usaba cuando murió. Rafael sintió su corazón acelerar. ¿Qué era? Un collar, con un pingente en forma de corona. Él hizo para Lupita, con sus propias manos. Era para dar a ella en la noche de la fuga el símbolo de que ella siempre sería su reina, incluso en un mundo que la trataba como esclava. Rafael se levantó antes incluso de percibir lo que estaba haciendo. ¿Dónde está la llave del sótano? Doña Remedios sonrió, una sonrisa triste pero llena de esperanza. En el baúl, ella dijo, junto con el diario. Está esperando a casi 400 años. Tal vez esté en la hora de finalmente abrir aquella puerta. Si usted estuviera en el lugar de Rafael, ¿descendería al sótano o tendría miedo de más de lo que podría encontrar allá abajo? Comenta tu respuesta ahora, porque lo que viene a seguir va a te chocar. La escalera para el sótano era de piedra, antigua, gasta por siglos de uso. Rafael descendió cada degrau sintiendo el peso de la historia bajo sus pies. El aire quedaba más frío a cada paso, más denso, como si el propio tiempo estuviera comprimido en aquel espacio subterráneo. Cuando llegó al final de la escalera, necesitó de un momento para que sus ojos se ajustaran a la oscuridad. Y entonces él vio, las cadenas aún estaban allá, presas a las paredes de piedra, enferrujadas pero intactas, argollas de metal que un día prendieron seres humanos como si fueran animales, grilletes que marcaron pulsos y tobillos de personas que cometieron el crimen de tener la piel oscura.
Rafael sintió vontad de vomitar, su fortuna, su hacienda, su sobrenombre. Todo eso había sido construido sobre la esclavitud, sobre el sufrimiento, sobre la muerte de personas que merecían vivir libres. Él siempre supo de eso en teoría. Todo mexicano con un mínimo de educación sabía de la historia de la esclavitud. Pero una cosa era leer sobre eso en libros. Otra cosa completamente diferente era estar en el local donde eso había sucedido. Tocar las cadenas que un día prendieron una princesa africana. Respirar el aire de un lugar donde su ancestral fue ejecutado. Después de ver todo eso, algunas personas van a necesitar pausar el video, necesitar procesar, y todo bien. Lo que está siendo revelado aquí cambia todo que usted pensaba sobre justicia, karma y el peso que cargamos de vidas pasadas. Rafael caminó por el sótano con pasos hesitantes. Procuraba el retrato, procuraba el collar, procuraba cualquier prueba adicional de que todo aquello era real. Y entonces encontró, atrás de una pared falsa, escondida por una pila de cajas viejas, había un pasaje. Rafael necesitó usar la fuerza para mover las cajas. Necesitó arrancar ladrillos que estaban sueltos. Y cuando finalmente abrió espacio suficiente para entrar, su respiración paró. Era un pequeño cómodo secreto, tal vez 3 metros por 3, y en las paredes, cubiertos por tellas de araña y polvo de siglos, estaban tesoros que ningún dinero podría comprar. El retrato estaba allá, exactamente como Doña Remedios había descrito. Era Lupita, la Lupita de 1650, pintada en óleo sobre tela, con ropas simples de esclava pero una postura de reina. Sus ojos parecían vivos, parecían mirar directamente para Rafael a través de los siglos. Y él reconoció aquellos ojos. Eran los mismos ojos de Guadalupe, Lupita Morales, la empleada que limpiaba su hacienda. La semejanza era absoluta. No era parecido, era idéntico. La misma persona, el mismo espíritu, la misma alma, solo en cuerpos diferentes, separados por casi 400 años. Rafael cayó de rodillas frente al retrato. Ya no podía fingir más, ya no podía racionalizar, ya no podía negar lo que sus ojos veían, lo que su corazón sentía, lo que su alma siempre supo. Él era Rafael, ella era Lupita, y de alguna forma imposible, milagrosa, aterradora y hermosa, habían vuelto, pero había más en el cuarto secreto. Sobre una mesa de madera carcomida por el tiempo, dentro de una caja de marfil, estaba el collar que el primer Rafael había hecho con sus propias manos. El collar con el dije en forma de corazón, el símbolo de un amor que trascendía la muerte. Rafael tomó el collar con manos temblorosas. El metal estaba oscurecido por el tiempo, pero aún intacto, y en el momento en que sus dedos tocaron el dije, sucedió. El mundo desapareció. Rafael ya no estaba en el sótano, estaba en un campo de agave. El sol era abrasador. Su piel estaba cubierta de sudor, sus espaldas ardían con cicatrices recientes, y sus ojos estaban fijos en una mujer que trabajaba a algunos metros de distancia. Lupita. Ella estaba vestida con ropa de jornalera. Sus trenzas estaban recogidas bajo un rebozo. Sus manos sangraban del trabajo rudo, pero cuando ella levantó los ojos y lo vio, una sonrisa transformó su rostro. Una sonrisa que decía todo, que decía, te amo, que decía, eres mi razón de vivir, que decía, donde quiera que estés, es allá donde yo quiero estar. Rafael Sandoval, ya no sabía quién era, caminó hasta ella, extendió la mano, tocó su rostro, y las palabras vinieron en un idioma que él nunca había hablado, pero que su alma conocía desde siempre. Mi reina, mi vida, mi razón de existir. Te juro por todo lo sagrado que te voy a liberar. Te voy a llevar lejos de aquí. Te voy a dar la vida que mereces. O voy a morir intentándolo.
Lupita tomó la mano de él y la llevó a sus labios. Yo sé que lo harás. Yo sé porque mi alma reconoce la tuya. Nosotros fuimos un solo espíritu que fue dividido en dos cuerpos. Y no importa lo que suceda, no importa cuánto tiempo pase, nosotros siempre nos vamos a encontrar. En cada vida, en cada mundo, por toda la eternidad, la visión cambió. Ahora Rafael estaba en el patio central de la hacienda. Era noche, había antorchas encendidas, y él estaba arrodillado en el suelo, con las manos atadas atrás de la espalda, mirando al hombre que sostendría el látigo. Él sabía lo que iba a pasar, sabía que aquella era la noche del intento de escape, sabía que habían sido capturados, sabía que iba a morir, y aún así, aún mirando a la muerte, su único pensamiento era por Lupita. ¿Dónde estaba ella? ¿Estaba segura? Iban a lastimarla también. Entonces la vio forzada a asistir. Dos peones sosteniendo sus brazos, lágrimas escurriendo por su rostro, y él hizo la única cosa que podía hacer. La miró a los ojos, sonrió y dijo, con la voz más calma que conseguía, te voy a encontrar en otra vida, en otro cuerpo, en otro tiempo, te lo juro. Y cuando te encuentre, los papeles van a estar invertidos. Yo voy a ser libre, tú vas a ser libre. Y finalmente vamos a estar juntos como siempre deberíamos haber estado. El primer golpe del látigo rasgó su espalda. Rafael gritó. No sabía si era de dolor físico o de dolor de la memoria. No sabía si estaba en el pasado o en el presente. Solo sabía que estaba sintiendo todo, cada golpe, cada corte, cada momento de agonía que su yo anterior había experimentado. Y entonces, misericordiosamente, la visión terminó. Rafael estaba de vuelta en el sótano, deitado en el suelo frío de piedra, el collar aún en su mano, y lágrimas escurriendo por su rostro sin parar. Ahora él sabía, no creía, no especulaba, sabía, con la certeza absoluta de quien había vivido aquello. Él era Rafael Sandoval. Él había amado a Lupita Morales. Él había muerto por ella, y ahora, casi 400 años después, tenía la chance de cumplir la promesa que había hecho. Los papeles estaban invertidos, exactamente como él había profetizado en aquella noche terrible. Él era rico, ella era pobre, él era libre, ella trabajaba para sobrevivir, y el universo, en su justicia cósmica perfecta, estaba dando a ellos la oportunidad de reescribir la historia. Pero primero él necesitaba encontrarla, necesitaba mirar a los ojos de ella, necesitaba saber si ella también recordaba, si ella también sentía, si ella también estaba esperando por él. Rafael se levantó con dificultad, guardó el collar en el bolsillo, salió del sótano sin mirar atrás, subió las escaleras en silencio, y cuando llegó al hall principal de la hacienda, paró. Lupita estaba allá, de pie en la entrada de la hacienda, con una maleta pequeña en la mano y una mirada que decía que ella sabía exactamente por qué había sido llamada de vuelta antes de que terminara su permiso. Usted bajó al sótano. Ella dijo, no era una pregunta. Yo bajé y usted vio, yo vi todo. Silencio, un silencio cargado de siglos, de espera, de dolor, de esperanza. Entonces Rafael hizo algo que ningún Sandoval había hecho en 400 años. Él caminó hasta Lupita, se arrodilló delante de ella, sacó el collar del bolsillo y lo extendió para ella. Esto es suyo, él dijo. Siempre lo fue. Yo lo hice para usted, hace casi 400 años. Y ahora se lo estoy finalmente entregando. Lupita miró para el collar, para el dije en forma de corazón, y lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. ¿Usted recuerda? Bella susurró. Yo recuerdo de todo. De usted trabajando en el campo, de usted sonriendo para mí, de usted sosteniendo mi mano en la última noche antes de la fuga, de usted llorando mientras me veían morir.
Yo recuerdo de cada segundo. Y yo recuerdo de la promesa que hice. ¿Qué promesa? Rafael levantó los ojos y encontró los de ella. Los mismos ojos, la misma alma, el mismo amor que había sobrevivido a la muerte, al tiempo y a la injusticia de un mundo que trataba seres humanos como propiedad. Yo prometí que iba a encontrarla, que cuando la encontrara los papeles estarían invertidos y que finalmente podríamos estar juntos. Mire para nosotros ahora, Lupita, mire dónde estamos. Yo soy rico, usted es pobre, yo soy libre, usted trabaja de rodillas, los papeles están exactamente invertidos. Y ahora la única pregunta que resta es, ¿usted quiere que yo cumpla la promesa? ¿Usted quiere estar conmigo? No como empleada, no como funcionaria, como igual, como mi reina, como siempre debería haber sido. Si no sentiste escalofríos hasta ahora, comenta arrepio para yo saber que estás acompañando, porque lo que viene a seguir es aún más intenso. Lupita no respondió inmediatamente. Ella tomó el collar, pasó los dedos por el dije y por un largo momento quedó en silencio. Entonces ella habló y sus palabras cambiaron todo. Yo siempre supe, ella dijo, desde niña. Yo tenía sueños, sueños con una vida que no era mía, con un hombre que me amaba más que a la propia vida, con Suntir Sam, una promesa hecha bajo la luz de la luna. Y cuando te vi por primera vez en esa cocina, cuando tomaste mi mano, lo supe. Supe que finalmente te había encontrado. Supe que mi espera había terminado. Supe que todo por lo que había pasado, toda la pobreza, toda la lucha, todo el sufrimiento, había sido para traerme hasta aquí, hasta ti. Pero entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué fingiste que no sabías? Porque tenía miedo, Rafael, confesó Guadalupe. Miedo de estar loca, miedo de ser rechazada, miedo de que fueras como los otros. Eres un billonario, Rafael. Podrías tener a cualquier mujer del mundo. ¿Por qué escogerías a una empleada doméstica con un hijo de 4 años? ¿Por qué creerías en una historia de amor que atraviesa siglos? Porque esa historia es la única cosa en la que creo, respondió Rafael. Porque todo el dinero del mundo no compra lo que siento cuando te miro. Porque pasé 38 años buscando algo sin saber qué era. Y cuando te vi de rodillas en ese piso de mármol, lo encontré. Encontré a Lupita. Encontré a mi reina. Encontré el motivo por el cual mi alma no descansaba. Él se levantó, se puso frente a ella, tan cerca que podía sentir su perfume. No sé cómo funciona esto. No sé explicar cómo 2 personas pueden reencontrarse después de morir. No sé si es magia, o ciencia, o voluntad de Dios. Pero sé que esto es real. Sé porque mi corazón late diferente cuando estás cerca. Sé porque mi alma grita tu nombre, incluso cuando mi boca está callada. Sé porque cada célula de mi cuerpo te reconoce como la persona que he buscado por toda la eternidad. Guadalupe levantó la mano y tocó el rostro de él. Yo también lo sé, dijo ella. Siempre lo supe. Desde la primera vez que soñé contigo. Desde la primera vez que sentí el dolor de nuestra separación en 1650 sin entender lo que aquello significaba. Desde la primera vez que miré la marca en mi nuca y sentí que era más que una simple marca de nacimiento. La marca, dijo Rafael, la marca de corona. Guadalupe se dio la vuelta y apartó el cabello. Ahí estaba, la marca que la identificaba como princesa. La marca que atravesó siglos, la marca que era la prueba física de que algunas cosas trascienden la muerte. Rafael tocó la marca con reverencia, y en el momento en que sus dedos entraron en contacto con la piel de ella, sucedió de nuevo, otra visión, pero esta vez la vieron juntos. Estaban en una sala lujosa, paredes de piedra, tapetes coloridos, música a lo lejos, y Guadalupe, la Guadalupe de 1650, estaba vestida como la realeza que era.
un vestido elaborado, joyas de oro y una corona sobre la cabeza. Esta fue mi vida. La voz de Guadalupe del presente resonó en la visión. Antes de ser capturada, antes de volverme esclava, yo era la hija del rey. Yo era la próxima en la línea de sucesión. Yo iba a gobernar a mi pueblo. Rafael vio a la joven princesa dando órdenes a los criados. Vio a los consejeros tratándola con reverencia. Vio el poder y la dignidad que ella cargaba naturalmente. Y entonces la visión cambió al barco negrero, al horror de la travesía, al momento en que una princesa fue reducida a mercancía. Lo perdí todo. La voz de Guadalupe continuó. Mi familia, mi trono, mi libertad, mi humanidad. Pero nunca perdí una cosa, la certeza de quién era, la dignidad que ningún látigo podría arrancar y el sueño de que un día, de alguna forma, la justicia sería hecha. La visión terminó. Rafael y Guadalupe estaban nuevamente en el vestíbulo de la hacienda, mirándose el uno al otro, ambos con lágrimas en los ojos, ambos temblando con la intensidad de lo que habían compartido. La justicia fue hecha, dijo Rafael. Has vuelto, he vuelto, y ahora tenemos la chance de vivir lo que nos fue negado. Pero es diferente ahora. Rafael, respondió Guadalupe, en la vida pasada, tú eras esclavo como yo. Ahora tú eres el Señor. Tú tienes todo el poder. Yo no tengo nada. Si acepto quedarme contigo, la gente va a decir que soy interesada, que estoy detrás de tu dinero, que me aproveché de la situación. Que digan, respondió Rafael sin dudar, que digan lo que quieran. Ya te perdí una vez. Ya morí sin poder protegerte. Ya pasé 400 años esperando por esta chance. ¿Crees que me importa lo que los otros van a pensar? ¿Y tu mundo, Rafael, tu sociedad, tu familia? ¿Qué va a decir Doña Remedios? Doña Remedios va a decir, finalmente, respondió Rafael con una sonrisa. Ella pasó la vida entera esperando que un Sandoval tuviera el coraje de romper el ciclo. Ella sabía sobre ti, sabía sobre nosotros, y ella quiere más que cualquier cosa que yo haga diferente. ¿Y tu mundo? ¿Tus negocios? ¿Tus amigos? Mi mundo está vacío sin ti. Mis negocios no significan nada si sigo solo. ¿Y mis amigos? Bueno, los verdaderos van a entender, los falsos se irán, y voy a saber quién es quién. Guadalupe quedó en silencio por un largo momento. Rafael podía ver la lucha en sus ojos, la esperanza contra el miedo, el amor contra la practicidad, el alma antigua contra las preocupaciones modernas. Y entonces ella tomó una decisión. Sí, dijo ella, pero no aquí, no en esta hacienda, al menos no todavía. Rafael frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Esta hacienda fue construida sobre sangre. Rafael, explicó Guadalupe, sobre el sufrimiento de mi pueblo, sobre la muerte del primer Rafael. Si vamos a hacer diferente esta vez, si vamos a realmente quebrar el ciclo, necesitamos transformar este lugar. Necesitamos darle un nuevo propósito. ¿Qué propósito? Guadalupe miró alrededor, a las paredes centenarias, a los retratos de los Sandoval, al piso de mármol que ella misma había limpiado de rodillas. Un memorial, dijo ella. Quiero transformar el sótano en un memorial a los esclavos que sufrieron aquí. Quiero que la gente vea las cadenas. Quiero que lean la historia. Quiero que sepan lo que sucedió. Y quiero que aprendan para que nunca más se repita. Rafael quedó en silencio por un largo momento. La propuesta era radical. Significaba abrir la historia más sombría de su familia al público. Significaba admitir que su fortuna fue construida sobre esclavitud. Significaba enfrentar el juicio de todos que conocía. Pero también significaba honrar la memoria de Rafael y Guadalupe de 1650. Significaba dar sentido a la tragedia de ellos. Significaba hacer lo que nadie en la familia Sandoval nunca tuvo el coraje de hacer. Sí,
dijo él finalmente. Tienes razón, es lo mínimo que podemos hacer. Guadalupe sonrió. Una sonrisa de alivio, de esperanza, de amor. Y hay una cosa más, dijo ella. Mi hijo, Toñito, él hace parte de esto, hace parte de nosotros. Si quieres estar conmigo, necesitas aceptarlo también. Rafael pensó en el niño de 4 años, en el niño que nunca había conocido al padre, en la vida difícil que él había llevado hasta ahora. Y entonces, él pensó en algo que doña Remedios había dicho, sobre la maldición, sobre ningún Sandoval tener hijos que heredaran el nombre, sobre la línea de sangre que parecía amaldicionada. ¿Y si Toñito también fuera parte de esto? ¿Y si él fuera la próxima generación de la promesa? La continuación de la historia que comenzó en 1650. Tráiganlo, dijo Rafael. Traigan a Toñito a vivir aquí. Tendrá todo lo que necesita. Escuela, seguridad, una familia y algo que tal vez sea aún más importante, una historia. Una historia de dónde viene, de quiénes son sus verdaderos ancestros, de cómo la justicia cósmica funciona. ¿Estás seguro?, preguntó Lupita. Apenas me conoces, apenas conoces a mi hijo, y estás ofreciendo todo esto. Te conozco desde hace 400 años, respondió Rafael. Conozco tu alma, conozco tu corazón, conozco a la mujer que eras cuando eras princesa y conozco a la mujer que eres ahora, que limpia pisos para sobrevivir. Y en todas las versiones de ti, en todos los siglos, eres la persona más extraordinaria que jamás he encontrado. Así que sí, estoy seguro, más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en la vida. Lupita no dijo nada más. Simplemente se acercó a él. Colocó los brazos alrededor de su cuello y por primera vez en 400 años se abrazaron, no como patrón y empleada, no como rico y pobre, sino como dos almas que finalmente se habían reencontrado después de una jornada imposible, a través del tiempo. Esta historia no debería existir, no debería ser posible, pero aquí está, aconteciendo delante de nuestros ojos. Y si aún estás aquí, viendo hasta ahora, significa que de alguna forma resuena contigo. Significa que tal vez tú también tengas a alguien allá afuera que está esperando para reencontrarte. En las semanas siguientes, todo cambió. Rafael convocó una conferencia de prensa frente a periodistas de todo México. Anunció el descubrimiento del sótano de la hacienda Sandoval, mostró las cadenas, leyó trechos del diario de Catarina y reveló la historia de la princesa Lupita y el esclavo Rafael, que habían sido ejecutados allí casi 400 años atrás. La reacción fue mixta. Algunos lo elogiaron por la valentía de enfrentar el pasado, otros lo criticaron por exponer la vergüenza de la familia, y algunos pocos, los que realmente entendían, vieron algo más profundo en aquel gesto. Vieron a un hombre intentando hacer las paces con la historia, vieron a una familia intentando romper una maldición, vieron el primer paso para una cura que llevaría generaciones para completarse. El sótano fue transformado en memorial. Arquitectos, historiadores y descendientes de esclavos trabajaron juntos para crear un espacio de memoria y reflexión. Las cadenas fueron preservadas, placas explicativas fueron instaladas, y en el centro de todo, en un lugar de honor, fue colocado el retrato de Lupita, la princesa africana que nunca perdió su dignidad. Doña Remedios vivió para ver la inauguración. A los 93 años, en silla de ruedas, ella cortó la cinta que abría el memorial al público, y en sus palabras de apertura, ella dijo algo que nadie olvidó. Esta hacienda fue construida sobre lágrimas, sobre sangre, sobre la crueldad de hombres que trataron a otros hombres como animales. Mi familia cargó esa culpa por generaciones, pero hoy, finalmente, comenzamos a pagar la deuda.
no con dinero, no con palabras vacías, sino con la verdad, con la memoria y con la promesa de que nunca más permitiremos que esto acontezca. Ella murió 2 meses después, en paz, sabiendo que el ciclo había sido finalmente quebrado. Rafael y Lupita se casaron en una ceremonia simple, en el jardín de la hacienda. No hubo lista de invitados de la alta sociedad, no hubo columnas sociales, apenas los amigos verdaderos, los funcionarios de la casa, que se habían transformado en familia, y Toñito, el niño de 4 años, que ahora tenía un padre. El collar con el dije de corona fue el regalo de boda. Rafael lo colocó en el cuello de Lupita, en el altar, cumpliendo la promesa que había hecho casi 400 años atrás. Y cuando los dos intercambiaron votos, las palabras que dijeron no fueron escritas por ningún celebrante. Fueron las mismas palabras que habían dicho uno al otro en 1650, en la última noche antes de la fuga, bajo la luz de la luna, con el corazón lleno de esperanza y el futuro lleno de peligro. Yo soy tuyo, tú eres mía, en esta vida y en todas las que vinieran, hasta que el último sol se apague y el universo vuelva al silencio. Nuestras almas son una sola, y nada, ni la muerte, ni el tiempo, ni la injusticia de los hombres, jamás nos separará. Los años pasaron. Toñito creció, aprendió la historia de la hacienda, aprendió sobre los esclavos que trabajaron allí, aprendió sobre la princesa Lupita y el esclavo Rafael, y aprendió que la justicia, incluso cuando demora siglos, siempre encuentra un camino. A los 10 años, él hizo una pregunta que Rafael nunca olvidó. Papá, si tú eras esclavo en la otra vida y mamá era princesa, ¿eso significa que yo también viví en aquella época? Rafael miró a Lupita. Ella sonrió y asintió. No lo sabemos con certeza, respondió Rafael, pero hay una teoría, una posibilidad que tu abuela Remedios mencionó antes de morir. Ella creía que tú podrías ser la reencarnación de un niño que nunca nació, el hijo que Lupita y Rafael habrían tenido si no hubieran sido capturados, la próxima generación de la promesa. Entonces yo soy tipo continuación de la historia. De cierta forma, sí. Tú eres la prueba de que el amor de ellos sobrevivió, de que la promesa fue cumplida, de que después de 400 años, ellos finalmente consiguieron estar juntos y tener la familia que siempre quisieron. Toñito pensó por un momento, después sonrió. Eso es bien padre, dijo, tipo una película, solo que de verdad. Rafael rió y despeinó el cabello del niño. Sí, es exactamente como una película, solo que de verdad y tú haces parte de ella. Años después, cuando Rafael ya tenía canas y Lupita aún mantenía la postura de reina, que ningún tiempo podría apagar, ellos recibieron una visita inesperada. Era una historiadora, una profesora universitaria especializada en esclavitud mexicana. Ella había pasado décadas investigando los registros del tráfico de esclavos y había encontrado algo extraordinario: documentos del reino de Oyo, registros reales. La historia de una princesa llamada Lupita, hija del rey Obafemi, que había sido capturada por traficantes en 1648 y vendida para comerciantes portugueses. Y junto con los documentos, una miniatura, un pequeño retrato pintado en marfil, mostrando a la princesa antes de ser capturada. Rafael y Lupita miraron para la miniatura y vieron exactamente lo que esperaban ver. Era Lupita, la misma Lupita del retrato en el sótano, la misma Lupita que estaba sentada al lado de Rafael en aquel momento, la misma face, la misma expresión, la misma dignidad inquebrantable. La historiadora estaba en shock. La semejanza es imposible, dijo. Usted podría ser descendiente directa, usted podría ser una pariente distante, pero yo nunca vi nada así.
Es como si usted fuera ella. Lupita sonrió, una sonrisa misteriosa, una sonrisa que guardaba secretos de siglos. Tal vez yo lo sea, dijo. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Algunas conexiones trascienden la lógica y algunos amores, algunos amores simplemente no mueren. No importa cuántos siglos pasen, la historiadora se fue confundida, pero también fascinada. Y años después, cuando publicó su libro sobre la esclavitud en la Nueva España, incluyó un capítulo entero sobre la princesa Lupita y la familia Sandoval, sobre las cadenas en el sótano, sobre el memorial y sobre la extraña coincidencia de una empleada doméstica con el mismo nombre y el mismo rostro que una princesa de 4 siglos atrás. El libro se convirtió en un éxito de ventas. La historia de la hacienda Sandoval se hizo famosa y miles de personas de todo el mundo vinieron a visitar el memorial, vinieron a ver las cadenas, vinieron a leer el diario de Doña Remedios, vinieron a entender cómo la humanidad puede ser tan cruel y también tan capaz de redención. Y en el libro de visitas, entre miles de comentarios, uno en particular llamó la atención. Siempre supe que había algo más. Siempre sentí que ya había vivido antes. Siempre busqué a alguien sin saber quién. Después de visitar este lugar, después de leer esta historia, finalmente entiendo. No somos solo quienes nacemos, somos todos los que ya fuimos. Y el amor verdadero, trasciende todo. La muerte, el tiempo, la injusticia. Gracias por mostrarme que los milagros existen. Rafael le leyó ese comentario a Lupita en una noche de tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas de la hacienda. Los truenos resonaban a lo lejos y estaban sentados juntos en el sofá de la biblioteca, como hacían todas las noches desde hacía décadas. ¿Crees que hicimos la diferencia?, preguntó Rafael. ¿Crees que rompimos el ciclo de verdad? Lupita tocó el collar en su cuello, el dije de corazón de plata que Rafael había mandado a hacer con sus propias manos casi 400 años atrás. Creo que hicimos más que eso, respondió ella. Creo que probamos que la justicia cósmica existe, que las promesas hechas con el corazón se cumplen, que no importa cuánto tiempo pase, el amor encuentra un camino. ¿Y si tenemos que hacer todo de nuevo?, preguntó Rafael. En otra vida, en otro siglo, ¿lo harías? Lupita sonrió, la misma sonrisa que le había sonreído a él en los campos de Agave en 1650. La misma sonrisa que le había sonreído a él en el hall de la hacienda cuando él se arrodilló y le ofreció el collar. La misma sonrisa que era su razón de existir. Lo haría 1000 veces, dijo ella, 1.000.000 de veces, cuantas vidas fuesen necesarias, porque tú eres mi alma y yo soy la tuya, y eso no cambia, nunca va a cambiar. Ni si el universo entero se acaba y comienza de nuevo. Rafael la besó, un beso que contenía siglos de anhelo, décadas de espera, y la certeza absoluta de que algunas cosas están destinadas a suceder. Fuera de la hacienda la tormenta continuaba. Relámpagos iluminaban el cielo, truenos sacudían las paredes antiguas, pero dentro de aquella biblioteca, dentro de aquel abrazo, había solo paz, la paz de quien finalmente encontró lo que buscaba. La paz de quien cumplió una promesa imposible, la paz de quien probó que el amor es más fuerte que la muerte. Y en el sótano transformado en memorial, las cadenas que un día aprisionaron esclavos ahora contaban una historia diferente. No más de sufrimiento, no más de injusticia, sino de redención, de transformación, de esperanza. Porque eso es lo que el amor verdadero hace. Transforma prisiones en memoriales, transforma dolor en aprendizaje, transforma maldiciones en bendiciones y atraviesa el tiempo. ¿Alguna vez has sentido una conexión inexplicable con alguien? ¿Alguna vez has mirado a los ojos de un extraño y sentido que lo conocías de otra vida?
¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que parecía memoria? Si la respuesta es sí, quizás esta historia sea para ti. Quizás tú también tengas a alguien allá afuera esperando para reencontrarte. Alguien que hizo una promesa hace siglos. Alguien cuya alma es la otra mitad de la tuya. No desistas de buscar. No dejes que el miedo te pare. No dejes que la lógica te convenza de que es imposible. Porque si Rafael y Lupita enseñaron algo al mundo es esto: milagros existen. El amor trasciende la muerte. Y algunas promesas, aunque lleven 400 años, siempre son cumplidas. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia de conexión imposible? ¿Cuál es el amor que buscas hace vidas enteras? Comenta aquí abajo. Quiero saber, necesito saber, porque cada historia merece ser contada y cada alma merece encontrar su mitad. Hasta la próxima. Y recuerda, el universo siempre encuentra un camino.